Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén en este territorio, en esta mañana fría aquí en América Latina. Bueno, estamos en los encuentros virtuales, Memorias, Saberes e Identidades. Este es el 10º encuentro. Como bien ustedes saben, este año la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de La Plata decidió no hacer sus tradicionales encuentros, pero la Red Americana de Pensamiento Crítico sobre los Patrimonios Culturales decidió eh, solicitar que nosotros mismos pudiéramos desarrollar estos encuentros durante este año, mientras la cátedra se prepara para su gran congreso del 2026 sobre despatriarcalizar el patrimonio. Entonces, pues durante todos estos 10 encuentros hemos venido presentando el trabajo, las investigaciones y todo lo que van realizando los miembros de nuestra organización de la red. Y bueno, hoy estamos ya en el 10º y nos restaría el encuentro que tendremos en diciembre. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Y Santiago, te doy el pase. Muchas gracias, Eric. Buen día con todas y todos. Saludos a quienes nos acompañan aquí en la sala, a Lila, Eduardo, Miguel, Cecilia, Marcos, Manuel, Emiliano y Claudio. También a todas las personas que nos están observando desde nuestra red social del Facebook. También cabe hacerles un recuerdo de que tenemos nuestro canal en YouTube donde va a encontrar todos los videos de estas sesiones que hemos realizado durante este año. Ya que en el Facebook a los 30 días suele bajarse los en vivo, entonces también nos pueden acompañar desde YouTube con las grabaciones de estos ejercicios de compartir experiencias y saberes. Es nuestra 10ª sesión, ha sido un ejercicio de gestión de los saberes desde varios territorios y hoy nos acompañan eh, Lila Torres y Eduardo Calles. Lila viene desde Argentina y Eduardo desde Colombia. Entonces, vamos a empezar con Lila. Lila nos va a hablar del usos de la planta Cannabis sativa L en Argentina, saberes, identidades y colectivos sociales. Para contextualizar, Lila es secretaria y parte del equipo de investigación de la Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y trabaja además en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en el Centro de Patrimonio Cultural Inmaterial. Adelante, Lila. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad que es un placer compartir este encuentro con ustedes y me siento en casa, habiendo compartido unos tantos encuentros antes y agradecida también porque haber transitado estos años con ustedes, del lado de la organización tal vez, me ayudó muchísimo para posicionarme con la mirada crítica para este trabajo que hoy les voy a presentar y que ahora voy a empezar a compartir pantalla. A ver, bien, ahí presento total. Estamos, ¿no? Me dirán si se ve bien. Se Sí. ve bien, sí. Perfecto. Bueno, esta plaquita solamente es para darle la bienvenida una vez más al territorio del PCI, donde acá estamos todas y todos en nuestros territorios haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es desarrollar nuestra cultura. Entonces, como dijo Santiago, vengo desarrollando desde el espacio de la cátedra y también está bueno que se conozca otras actividades que hacemos además de los encuentros, que es un trabajo de investigación que desarrolla los usos de la planta cannabis sativa en Argentina en cuanto a sus saberes, identidades y colectivos sociales
Acá quiero, perdón, mencionar a mis compañeros colaboradores y colaboradoras, Luciana Bruso Iraola, que fue una persona muy importante para mí en los comienzos, y Claudio Pardo Villarroel, que está presente y que es un geógrafo excepcional y siempre dispuesto a ayudarme. Entonces, lo primero que tengo para comentarles es que este trabajo de investigación tiene como hipótesis, dada el tema, ¿no?, que vamos a tratar, que es bastante complicado en muchos aspectos y tiene muchas aristas para abordar, y que son los saberes, que los saberes, usos y prácticas relacionadas con la planta de cannabis forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la Argentina. Esta es una afirmación que hoy hago luego de 5 años y un poco más, 5 años formalizada la investigación o el trabajo. Pero recorriendo antes caminos que me llevaron a observar a la comunidad canábica argentina en su desempeño territorial en cuanto a los usos de la planta. Cabe destacar que, bueno, para otros países, Argentina es un país bicontinental, está al sur, en el cono sur, digamos, del continente, este, mm, así que tiene 23 provincias, es un país federal. Y bueno, y ese es el abordaje que le fui dando al trabajo. Lo que sí les pido, por favor, es que me avisen en un tiempo prudencial cuando ya se esté agotando el tiempo, porque puede ser que, aunque quiera ser esquemática, me vaya un poco. Bueno, esta investigación es de tipo descriptiva, ¿no?, cualitativa y cuantitativa. Nuestra muestra de investigación son las organizaciones y grupalidades canábicas existentes en estas provincias argentinas, y las tomamos como unidad representativa de la sociedad, o de integrantes de la sociedad que también son usuarias y usuarios y practicantes de la cultura canábica, por un motivo de que, digamos, el territorio es vasto y es una unidad que uno puede analizar de cerca, en toda su diversidad, como vamos a ir viendo. Bueno, acá vemos algunas fotos que son parte de la comunidad canábica organizada, son protagonistas del movimiento. Vemos, por ejemplo, a dos mujeres, una mujer que tiene en sus manos lo que hoy en el mercado, digamos, podría equivaler a $500, que son flores de marihuana, pero son destinadas para su hijo, ese es el mayor valor que tiene para ella. La otra mujer está intentando despatriarcalizar la cultura canábica y se encarga eh, o se dedica a luchar por la gestión de los placeres en el mundo femenino, sin prejuicios, ¿no? Y bueno, y el resto son un cultivador, un profe Loza, que es nuestro cultivador, es platense donde yo vivo, allanado, y él estaba enfermo, una patología, con una patología grave, usaba aceite de cannabis, cultivaba sus plantas, era cultivador solidario, y murió a los meses porque le faltó su medicina mientras estuvo preso. Por más que salió a los días, bueno, eso le provocó una insuficiencia, y bueno, y este es el contexto también, las realidades diferentes que se viven. Abajo de todo tenemos dos tipos de cultivo a los que se dedican las comunidades organizadas, uno más de tipo agroecológico en greenhouses y otro en indoor, con un nivel de, de seguridad e higiene que, bueno, también lo vemos expresado allí. Y todo esto, digamos, es solo una pequeñita muestra de lo que es la comunidad canábica. El diseño de investigación directamente lo encaramos pensando en que puede ser un registro del patrimonio inmaterial tendiente a proteger la cultura canábica como un bien público, ¿no? Entonces directamente fuimos diseñando y desarrollando con una sección descriptiva, con el formato, ¿no?, de lo que es un registro, donde identificamos la manifestación cultural, qué características tienen, qué origen histórico, qué periodicidad tiene, la descripción de las comunidades y de otros actores, ¿no?, la comunidad ampliada.
qué materiales y espacios asociados, que después los vamos a ver y este es un caso interesante para analizar, vocablos relacionados, fotografías, videos, bibliografía, no todas las evidencias posibles. Después el estado de la manifestación, qué viabilidad tiene esa manifestación, siendo que es una manifestación que viene de la mano del prohibicionismo, que también vamos a contemplar, y el punitivismo, sobre todo. Las personas van presas por la planta de cannabis, por la tenencia. ¿Qué cambios hubo a lo largo del tiempo? ¿Qué modos de transmisión tienen? La función y valor para la comunidad, qué amenazas tiene la comunidad canábica, que son muchas, y qué acciones de salvaguardia también tienen para con sus quehaceres y gestiones. Eh, en todo el momento, ¿no? Siempre damos participación a la comunidad, es parte de este trabajo, es parte, son protagonistas. Y siempre nos aseguramos el acuerdo de la comunidad en todos los momentos de la investigación. Y luego, ya puertas adentro de la cátedra, aplicamos los criterios de valoración para poder llegar a la conclusión de que estamos ante un patrimonio cultural inmaterial, y esto tiene que ver con la evidencia de que, de que pertenezca, digamos, a una tradición, y tradición, bueno, es una palabra que acá vamos a tomar como revitalización de una tradición, porque ya vamos a ver que la prohibición ha borrado no solo de la sociedad, de las academias y de los ámbitos médicos, toda evidencia, y se ha perdido mucha información y mucho tiempo, lo que hoy es una terapia muy útil para toda la humanidad. También en el ámbito dominio, ¿no? Siempre estamos en el marco de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, entonces el ámbito o dominio tiene que corresponder a uno de ellos, y esto también lo relativizo porque haciendo otros registros, como por ejemplo registros vinculados a la esclavitud, el mayor patrimonio que tenían era la libertad y no está tipificado en ninguno de esos ámbitos. Entonces, bueno, pensamiento crítico siempre aplicado a todo. También la representatividad para la comunidad de la manifestación, la relevancia para ella, la vigencia, ¿no? Que siga vigente, que no sea algo anclado en el pasado y con discontinuidad. El grado de participación y la responsabilidad en cuanto al cumplimiento o al respeto de los derechos humanos, y el respeto entre comunidades y el desarrollo sostenible. Bueno, entonces, el objetivo, digamos, rector de la investigación es caracterizar a la comunidad canábica organizada en Argentina, justamente para buscar esas evidencias de qué lugar tiene la comunidad en el territorio, cómo se organizan, ¿no? Y cuáles son estos saberes, usos y prácticas. Y para esto, bueno, nos remitimos a un diseño de lo general o lo particular. Lo que hicimos primero fue tratar de identificar en el territorio por provincias, ¿no? Geolocalizarlas, utilizando algunas herramientas que ya después vamos a ver. Una vez que las tenemos identificadas y localizadas, fijarnos en qué tipo de organización tienen, cómo funcionan, qué objetivos tienen, qué actividades desarrollan para cumplir esos objetivos. Y en cuanto al PCI directamente, vamos a observar mediante otras actividades propuestas por la cátedra y por las personas también de la comunidad, esos saberes, esos usos y esas prácticas cotidianas que llevan a cabo en sus territorios, ¿no? Bueno, entonces, digamos, en concordancia con lo que estuve diciendo, el método de investigación que estuvimos aplicando es en espiral, esta cuestión cíclica de planificar, ¿no? Una acción, de ejecutarla, luego de observar, de reflexionar, pero lo más importante es que todo lo que vamos haciendo y avanzando tiene una revisión participativa de la comunidad que nos da una devolución y ahí ajustamos el proceso, y seguimos adelante, pero sin embargo, como la comunidad es muy amplia, diversa y se van sumando actores todo el tiempo, el espiral siempre sigue funcionando para adelante y para atrás.
Entonces, para esquematizar esto, lo primero que hicimos fue realizar un estado del arte, buscar fuentes de datos que fueron bibliografías especializadas, ¿no? Con datos históricos, analíticos, críticos del momento, presentaciones audiovisuales de otros investigadores, investigadoras, bases de datos oficiales. Revisamos mucho los estatutos de las organizaciones que ahí figuran sus objetivos, sus anhelos y sus formas también de organización, ¿no? Después nos remitimos a la observación participante, ¿no? En redes sociales al principio, esto lo trabajamos mucho en pandemia al principio, donde todo subió a las redes sociales, así que fue bastante una pesquisa bastante entretenida para desarrollar y conveniente. Después participamos en eventos virtuales, presenciales, reuniones plenarias de las ONG que nos dieron acceso para observar, ámbitos académicos con participación y articulación de las ONG. Las ONG participan en los ámbitos académicos en diferentes aspectos, ya lo vamos a ver, pero sobre todo en capacitaciones. Ellos mismos son protagonistas de sus propios saberes, ahora ampliados a una comunidad que desea sumarse, ¿no? A estas experticias. Después, una de las manifestaciones más importantes que participamos siempre es en la Marcha Mundial de la Marihuana y en la Marcha Nacional de la Marihuana, donde también tienen prácticas periódicas de discusión y debate sobre cuáles son los puntos que se van a tratar trascendentes de ese año en cuanto a la defensa de su cultura y sus prácticas. Bueno, medios de comunicación. Otras herramientas de relevamiento y sistematización que utilizamos fueron encuestas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, todo eso lo fuimos alojando en un canal de YouTube que tiene una parte pública que pueden acceder. Fuimos sistematizando en una cartografía. También fuimos analizando y armando un mapa de actores. Ay, perdón, no terminé. Em, Bueno, ahí está. Y por último, y para mí lo más importante, es poder activar la acción participativa porque es mucho necesario que las comunidades se informen sobre sus derechos, en este caso sus derechos culturales, que son derechos humanos fundamentales. Y para esto organizamos algunos encuentros teóricos participativos, presenciales y virtuales. También utilizamos herramientas como un recetario de la cultura canábica que lo tomamos como herramienta de comunicación popular, ya les voy a contar más adelante. Y bueno, y clases teóricas que fuimos dando en diferentes unidades académicas, diplomaturas, grados, posgrados, con los contenidos y bueno, y esto sirvió mucho para ampliar a otras comunidades no canábicas, digamos de alguna manera, que pueden ser comunidades médicas o de abogados y abogadas. Estos conceptos del patrimonio inmaterial. Así que realmente fue muy provechoso. Bueno, para empezar a hablar, y bueno, voy a tratar de hacer todavía más esquemática, lo que tenemos que conocer es a la protagonista del evento, que es la planta de cannabis. La llamaremos en América Latina marihuana, y ustedes pondrán en el chat, en todo caso, qué otros nombres le dan en sus territorios. Y esto nos va a dar como resultado seguramente que conocen a la planta porque es popular, porque es una de las plantas más consumidas en el mundo, además del alcohol y del tabaco, y ya vamos a ver algo sobre esto. Pero bueno, esta planta es de un solo género, pero tiene diferentes variedades. A lo largo de la historia se utilizó la variedad del cáñamo, que tiene un fin más industrial, más utilitario, ¿no? Para su fibra, su celulosa para hacer papel, fibra textil, fibra para sogas, alimento en sus semillas, que es un superalimento nutritivo, que ahora la FAO la incorporó a la lista de superalimentos. Se puede hacer biocombustible, bioconstrucción, remediación ambiental, bueno, y varios usos más. Digamos, de este tipo de cultivos se cultiva como si fuera una caña bien finita y alta. Al contrario de la cannabis que es para obtención de flor, de cogollos grandes y con muchos tricomas
que son los que alojan las sustancias terapéuticas y a veces psicotrópicas, y que se utilizan para fines médicos, científicos, y también para fines no médicos, que pueden ser espirituales, sacramentales, hedonísticos, terapéuticos, y algunos más, pero estos son los principales. Entonces no vamos a dejar de mencionar que esta planta está sujeta a fiscalización internacional, ¿no? A partir, en este momento, a partir no, en este momento está vigente la Convención Única de Estupefacientes a partir de 1961, que es la convención por la cual los estados parte bajan a su territorio mediante leyes punitivistas, el espíritu de la convención, que es abstencionista. Entonces, por eso es una comunidad de lucha, porque ahora lo que vamos a ir repasando es por qué luchan las personas por una planta. Entonces, lo primero que vamos a decir respecto a esto es que los usos de la planta tienen orígenes milenarios, que es una planta que es originaria este, mm, del Asia Central, ¿no? A los pies del Himalaya, en el macizo de Hindu Kush, de esa región se fue expandiendo por diferentes procesos y a las rutas comerciales por todas estas utilidades. En la antigüedad se usaba indistintamente para diferentes usos, ¿no? Se aprovechaba toda la planta sin ningún prurito. Y bueno, y en este viaje, acompañando a las personas, también fue migrando por los territorios y llega a nuestra América. Acá la versión, digamos, más aceptada y difundida es que llega a través de la trata transatlántica de esclavos desde África, que ya tenían en su cultura arraigada los usos de la planta, a través, bueno, del proceso colonizador, del proceso esclavizador. Pero bueno, hay colegas que en otros países, por ejemplo en Ecuador, que hace poquito me comentaron que ellos tienen datación de precolombina. Así que bueno, es otra pista para investigar, pero por hoy les dejo como Disculpa, esta Lila, idea. tenemos 5 minutos. ¿En serio? Uy, bueno. Se pasó muy rápido. Bueno, entonces voy a sintetizar mucho más todavía. Los primeros escritos, de la planta, registros escritos, vienen de China, de la Farmacopea Popular China, y son atribuidos al emperador Zheng que él, digamos, se desarrolló en el 2700 antes de Cristo, más o menos, para que vean la antigüedad de la que estamos hablando. O sea que este, es una tradición muy, muy grande y migrante también. Es un patrimonio migrante. Bueno, entonces esto lo voy a pasar de largo porque tiene que ver con, básicamente nosotros tenemos para que se entienda la importancia de la defensa y para también aprender un poco más, que nosotros en nuestro cuerpo tenemos, y como todo el reino animal, un sistema endocannabinoide. Es un sistema corporal que regula los demás sistemas del cuerpo. El sistema endocannabinoide tiene algunas sustancias que son las que regulan, que cuando están en deficiencia, los fitocannabinoides de la planta de cannabis nos pueden ayudar a volver a restablecer el sistema porque las moléculas son muy compatibles con estas sustancias, los endocannabinoides del cuerpo. Y esto impacta, por ejemplo, el dolor crónico, en fibromialgia, afecciones de la piel, ansiedad, insomnio, convulsiones, espasticidad, los efectos de la quimioterapia para el cáncer, es anticancerígeno, la falta de apetito, así que regula muchas, muchas, muchas funciones corporales, la función del sueño, de la memoria, del aprendizaje, y por eso es tan importante saberlo, principalmente. En cuanto a la reducción, perdón, la relación física, la dependencia de las sustancias en el cuerpo, el daño físico, el cannabis, miren dónde se sitúa. Es menos, genera menos dependencia y menos daño físico que el tabaco, que el alcohol, que muchas medicaciones que son legales y que circulan en nuestra vida cotidiana, por supuesto que la cocaína y que la heroína, pero está en este estrato
de seguridad, digamos, de alguna manera, por más de que sea una sustancia que puede llegar a ser psicotrópica y de abuso. Pero eso ya tiene que ver más con la conducta humana. Bueno, acá decir que la prohibición viene de la mano de una campaña global de lucha contra las drogas. De acá sale la Convención Única de Estupefacientes. El primer antecedente punitivista es de 1925, en realidad. En la Convención Internacional del Opio aparece la prohibición del cannabis. Entonces ya cumplimos 100 años de prohibición. La convención que rige en este momento es la lucha contra las drogas, de la Convención Única de Estupefacientes, donde incorpora el cannabis en la lista 4, que esto tiene que ver con la clasificación que tiene la ONU para las drogas peligrosas y sin valor medicinal. Bueno, acá empezaría a hablar sobre el regreso de la democracia, donde la comunidad canábica se empieza a organizar para luchar contra la despenalización de la planta de la marihuana desde la perspectiva de reducción de daños, ¿no? Para el uso de diferentes drogas, ¿no? En aquel momento, en la década del 80, eh, es- proliferaba el HIV, ¿no? El SIDA, ¿no? Que tenía que ver con las comunidades de usuarios de drogas inyectables y también comunidades homosexuales. Entonces, la reducción de riesgos y daños era importantísima para ir amainando esta situación y sobre todo los usuarios perdón, la gente con HIV, el cannabis lo que hacía era aminorar los síntomas de la enfermedad y de los retrovirales, ¿no? Em, bueno, voy a seguir un poquito más como para decirles que en Argentina tenemos un marco regulatorio a partir del 2020, se incorporan las organizaciones canábicas dentro de lo que es la reglamentación que reconoce los usos de alguna manera y prácticas del autocultivo, que es lo que se defiende, ¿no? En el mismo articulado nos dice que el autocultivo fue promovido por las organizaciones que crearon redes y que actualmente no, gozan no solo de reconocimiento jurídico, sino también de legitimación social. Es importante saber que en el 2020 también la ONU saca de la lista 4 esta de drogas peligrosas al cannabis y la pone en la lista 1 que son sustancias que tienen utilidad medicinal y que, digamos, podrían ser reglamentadas por los estados. Bueno, entonces acá voy a hacer un barridito nomás de lo que fuimos haciendo en el trabajo. Este trabajo de investigación lo que hizo fue situar a cada organización encontrada en un mapa, en este caso el Google Maps, y esto incorporamos acá herramientas de relevamiento como un Google Forms que tiene preguntas adentro sobre el desarrollo de la organización y sobre las amenazas y bueno, sobre lo que les dije antes, cómo íbamos a relevar y un relevamiento abierto y permanente sobre el potencial productivo de las organizaciones. Y bueno, y lo que dio por resultado es que todas las provincias argentinas tienen organizaciones presentes. En mayor o menor medida, este mapa lo que representa es las provincias que están en azul más oscuro, tienen mayor concentración de organizaciones y bueno, y acá lo que podemos ver es como una tabla de datos que está desactualizada porque todo el tiempo siguen surgiendo, pero sin embargo la proporción año a año es la misma, ¿no? Buenos Aires tiene la mayor proporción de organizaciones y esto también se relaciona por la cantidad digamos, de densidad poblacional y los factores agroclimáticos, ¿no? Em, Voy así rapidito. Bueno, esto lo voy a saltar. También hicimos, digamos, el análisis por provincia, ¿no? Para saber cuáles municipios son los más poblados en organizaciones y acción territorial. Entonces, lo que fuimos haciendo a partir de todo este relevamiento, fuimos analizando las formas asociativas, quiénes eran sus integrantes y sus objetivos frecuentes. Esta presentación la van a tener en PDF para leer
en detalle, pero sobre todo lo que quiero ahora comunicarles es que en las formas asociativas hay grupos que no tienen personería jurídica, pero muchos que empezaron a tener organizaciones civiles, ¿no? Como fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, federaciones y también las comunidades originarias que adoptaron a la planta como dentro de sus plantas maestras, dentro de sus plantas sagradas. Eh, También hay que entender la diversidad de integrantes en las organizaciones, que pueden ser usuarios humanos y no humanos, ¿no? Junto a sus tutores, familias, acompañantes, personas usuarias, cultivadoras, cultivadores, profesionales, investigadoras, técnicos, aficionados de la planta. Es una comunidad absolutamente diversa. Y dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones, tienen ejes de trabajo que podemos dividirlos en productivo, educativo, institucional, política. Tienen muchas aristas de organización. Y también en la comunidad ampliada que tienen las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a la articulación en territorio. Y en relación a agentes externos como organismos estatales, universidades, laboratorios públicos, empresas, cámaras empresarias, sindicatos, grow shop, se ha ampliado mucho el mapa de actores, pero sin embargo, quienes no tendrían que estar en este mapa y siguen estando son los presos y las presas por cultivar, y esa es la realidad que se intenta cambiar. Como estamos trabajando sobre un proyecto de patrimonio inmaterial, lo que hicimos también fue realizar, digamos, el tamiz sobre el aporte de las organizaciones canábicas para, digamos, contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 de Objetivo de Desarrollo Sostenible, que de alguna manera es la que nos habilita o nos garantiza que la manifestación sea patrimonializable, ¿no? Entonces, lo que concluimos que las organizaciones sociales contribuyen a 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo tanto, es muy positivo pensar de esta manera que podemos patrimonializar bajo estos parámetros. Todo esto está descrito. Bueno, voy a sintetizar en dos ideas más para dejarnos una reflexión, porque no voy a llegar sino a contarles todo, pero si ustedes tienen en cuenta que la definición de patrimonio inmaterial que tiene la Convención nos dice que son las expresiones, usos, prácticas, ¿no? Conocimientos, junto a los instrumentos, objetos y artefactos y espacios que le son inherentes. Cuando vemos los allanamientos de la policía, lo que vemos en realidad es la evidencia de un delito o la evidencia de una cultura. Entonces, en este caso, estos objetos que están relacionados con la cultura canábica son parte de la evidencia de un delito y eso también es algo por lo que se está trabajando para delinear cuál es el límite y cuáles son realmente esos objetos relacionados con la cultura que diferenciarían a un grupo narcotraficante, por ejemplo, que tiene otras características. Entonces, esto lo pusimos a prueba con la comunidad canábica, hicimos una muestra colaborativa donde cada cual traía elementos vinculados a la cultura y entonces se podían armar estas mesas de la evidencia y concluimos de alguna manera que muchos de los allanamientos que ocurren no tienen nada que ver con el narcotráfico, sino que tienen que ver más bien con la propia cultura. Esto lo voy a pasar de largo. eh, y otra cosa que acá para concluir y dejar todo para otra ocasión, es reflexionar sobre la Convención Única de Estupefacientes. Nos dice en el artículo 49 que al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda parte podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios, entre otras sustancias, el uso de cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de cannabis con fines no médicos. También dice, las reservas formuladas en virtud del inciso 1 estarán sometidas a las siguientes limitaciones. Estamos en el año 61. Eh, Voy a suponer, y si no se los voy a contar, cómo van surgiendo las convenciones de derechos humanos y de derechos culturales específicamente. Entonces dice que
las actividades mencionadas en el inciso uno se autorizarán solo en la medida que sean tradicionales en los territorios. O sea, de alguna manera está eh, reconociendo las tradiciones, ¿no? Respecto de los cuales se formule la reserva y estuvieran autorizadas al 1 de enero de 1961. Y abajo dice, bueno, sabiendo esto, vamos a dar un lapso de 25 años para prohibir todas las prácticas. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Ya que todas las convenciones de derechos culturales vienen después de esta situación, podríamos decir que si en aquel momento no existían mecanismos o reglamentaciones o tratados internacionales como ahora de defensa o salvaguardia efectiva de los conocimientos y prácticas tradicionales, en este caso con cannabis, ¿podríamos desde el hoy hacer algún tipo de retroactividad para que esto no suceda, ya que la está reconociendo la propia Convención de Estupefacientes? Bueno, ya con esto creo que voy a cerrar porque tenía mucho más que mostrarles, pero quedará para otra oportunidad. Acá son un poco de imágenes sobre cómo trabajamos con la comunidad. Acá está el recetario de la cultura canábica, cada persona escribe lo que sabe y otra persona puede ir y relevarlo y así circula la información. El impacto que tuvo nuestro trabajo en diferentes ámbitos. Acá se ve el mapa en un plenario del Senado que después se transformó en ley. Y bueno, y muchas gracias. No me alcanzó el tiempo, pero bueno, espero que igualmente se lleven una idea como para pensar que un patrimonio prohibido, hay que ver por qué está prohibido y cuáles son los intereses en el medio que existen. Así que todo es relativo en el patrimonio, y siempre tenemos que estar dispuestos a defender la cultura, a indagar hasta el fondo por qué suceden las cosas y por qué no podemos defender nuestros patrimonios y desarrollarlos como corresponde. Así que bueno, esta, digamos, es una... Yo con esta práctica, y les juro que termino, lo que me llevó a pensar es como agente patrimonializadora que soy, en realidad me convertí en una activista del patrimonio inmaterial porque sin los gestores y las gestoras culturales muchas veces las expresiones no llegan a poder defenderse. Así que bueno, les agradezco mucho la atención, voy a dejar de compartir y bueno, yo estas charlas las doy en otros lados y quienes estén interesados solamente es conectarnos y pasarles información. Acá están estos contactos, acá está el proyecto de base, este, y bueno, y va a estar circulando este PDF. Muchas gracias. Gracias, Lila. Bueno, hemos abordado la relación entre el cannabis y el patrimonio cultural inmaterial. Nos ha permitido explorar prácticas, significados y tensiones permanentes contemporáneas en torno a los saberes y sus valoraciones. Pasamos ahora a una nueva conferencia centrada también en PCI desde otra perspectiva. Este cambio nos invita a ampliar la mirada, profundizar en otros ámbitos de la transmisión cultural y continuar reflexionando sobre la diversidad de expresiones que dan vida a nuestras identidades. Avanzamos con Eduardo Calle Vélez desde Colombia. Nos va a hablar sobre el paisaje cultural e industrial en La Guajira, identificación de una ruta de sostenibilidad tradicional y el estudio de las transformaciones paisajísticas del territorio a causa de la industria. Eduardo es, perdón, es arquitecto y comunicador gráfico publicitario, posee un máster en tecnologías industriales, patrimonio y territorios y actualmente está cursando los estudios del doctorado en museología, mediación y patrimonio. Adelante, Eduardo. Buenos días, Adelante, Eduardo. ¿me Ponle, escuchan bien? adelante, ahí fue. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de compartir estas investigaciones con ustedes. Hace poco regresé al grupo y bueno, sé bien que ustedes tienen investigaciones muy importantes. Y en este caso es una información que quiero compartir con ustedes, pero que está basada en un proyecto realizado en el 2021 en la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy arquitecto de allá, después realicé un máster en patrimonio industrial en Europa y ahora
acabo de comenzar el doctorado en Montreal en Museología, Mediación y Patrimonio. Actualmente, después de haber tenido experiencia en la gestión del patrimonio en Medellín, me intereso principalmente en el patrimonio autóctono, en este caso de La Guajira. Entonces, digamos que este título en su momento era más como pensando en lo que sería mi proyecto de investigación. Encontré muchas oportunidades de doctorado a las que apliqué que buscaban un proyecto de investigación que combinara cultura y medio ambiente. Y finalmente entonces esta ruta de sostenibilidad en la que me acabo de embarcar está más relacionada es con la museología, con la puesta en valor de la cultura principalmente inmaterial, patrimonio inmaterial de esta comunidad autóctona que es muy representativa de Colombia. Entonces es un poco más descriptivo de lo que son los elementos significativos del territorio. Y para comenzar entonces se nos presentan unas palabras clave como el de colonialismo, que ahora está cada vez más importante en cuanto a la decolonización de los museos en Europa. También, aparte de eso, se debe hacer énfasis es en la decolonización de los territorios, ya que la tendencia ahora de la museología es más con relación a los territorios, a las comunidades y a la labor educativa y social de los museos. La transición energética es muy importante en este territorio, ya que su resiliencia se debe a que ha sido un territorio industrializado por mucho tiempo y ahora se les presenta una idea de energía renovable con los parques eólicos, pero que igualmente vulneran los derechos de estas comunidades autóctonas. Que principalmente una de las cosas que buscan al conservar su territorio es precisamente la seguridad alimentaria, porque de una u otra manera ellos han continuado a conservar su memoria y su identidad. Sin embargo, por todas estas dinámicas contemporáneas que conocemos, es un reto cada vez más difícil la transmisión cultural entre generaciones. Encontramos que el territorio es un lugar donde se dan unas relaciones, fenómenos y dinámicas sociales entre las comunidades y el medio ambiente. El paisaje es muy importante en este caso porque es que este territorio es toda la península del norte de América del Sur, en el Mar Caribe, que tuvo mucha incidencia tanto desde la colonización como de otras migraciones de otros países. Voy a pasar muy rápidamente por estas terminologías. En el proyecto se realizaron trabajos de campo donde el mapeo y los ejercicios cartográficos son de gran importancia para representar tanto los elementos identificatorios del territorio como de la cultura misma. Encontramos entonces que este departamento, que es La Guajira, es un territorio polisémico. Es el departamento de La Guajira en Colombia, pero el territorio autóctono está dividido entre Colombia y Venezuela. Asimismo, si bien ellos han conservado, digamos, su comunidad, ha vivido también un proceso de mestizaje muy importante. Encontramos entonces acá en este mapa cómo se comparte el territorio con el departamento de Zulia en Venezuela, haciendo
completando todo el conjunto de la península. Allí se han dado pues unas dinámicas histórico-culturales muy importantes, los procesos de dominio y transformación territorial con la colonización, la explotación económica con la industrialización. Se encuentran restos arqueológicos en la Media y Baja Guajira desde 1800 años antes de Cristo, y la ocupación guayú se documenta desde 150 años antes de Cristo. Digamos que la primera industrialización fue la extracción de perlas en el siglo XVIII, la ganadería y el comercio exterior. También hubo unas misiones religiosas que incidieron principalmente en el sedentarismo de estas comunidades y en la evangelización religiosa. Se fundaron unas capitales, Maicao y Uribia. Uribia es la capital indígena de Colombia y es, digamos, el centro de relación entre Venezuela y Colombia. Allí se da pues un proceso de multiculturalidad muy importante porque hay migración árabe, hay migración de diferentes culturas del mundo. Asimismo tiene un potencial turístico muy importante, si bien está como más al norte en el Caribe, es un territorio que ha sido, que al ser periférico, ha sido históricamente abandonado por la centralidad política. Como sabemos, esta industrialización pues, ha tenido un efecto principalmente en el medio ambiente. Vemos como para ellos su territorio se divide entre la región del mar, que es la púrpura, la central digamos, entre las dos costas, la región de todas las aguas, la región oriental sería la costa oriental, la región del sudeste y hacia donde van todos los caminos, que es la que lo vincularía con el resto del país. La estructura clánica es matrilineal y es un asunto muy importante a poner en valor también de esta comunidad porque es a través de las madres que se transmite tanto todos los significados, valores, normas y creencias de la misma comunidad. Se pueden contar 30 clanes, cada uno tiene, digamos, un animal totémico que lo caracteriza, que les da un sentido de pertenencia. El territorio es entonces pues sagrado, ellos representan todas sus prácticas y creencias en torno a él. Los elementos y fenómenos naturales dan sentido a su mundo, principalmente a través del mito, pero es esta espiritualidad y la relación, digamos, sus conocimientos ancestrales en cuanto a la sostenibilidad y a la conservación en la relación con el medio ambiente, lo que se busca rescatar. También para darle pues un mayor liderazgo a estas comunidades en el cambio climático. Se han dado entonces mutaciones y sincretismos también en el paisaje, los procesos político-administrativos como los parques nacionales o el ideal del Estado-Nación, también itinerarios etnoculturales en los caminos tradicionales. Lo que continúa haciendo estas industrias como los parques eólicos es el desplazamiento y, digamos, el vulneramiento de estos territorios sagrados. Vemos entonces en estos mapas, un poco para finalizar, podemos ver cómo se dan estas dinámicas territoriales, en este caso históricas, con los primeros puntos de contacto
con los colonizadores. También los epicentros urbanos, zonas de contacto con comerciantes europeos, zonas de influencia de la colonia alemana y, por ejemplo, también una zona de influencia de la cultura musulmana. Podemos ver entonces como pudimos ver también en la ocasión pasada, cómo estos territorios autóctonos sobrepasan las divisiones políticas. Y en este caso podemos ver entonces cómo se organizan en el territorio los elementos territoriales y paisajísticos importantes para su cosmogonía, eh, que sería entonces la parte más al norte, que es la púrpura, es el origen de los clanes. En la línea que vemos en la costa occidental es como todo el desplazamiento de los pescadores desde el origen de partida, que es donde están las ondas. Cerca allí a este origen de partida están tres cerros que son también, eh, digamos, muy representativos para ellos. Eh, Muchas gracias por la atención y agradezco de nuevo esta oportunidad de compartir con ustedes la necesidad de darle mayor visibilización y representatividad a estas comunidades, que si bien esta comunidad Guayú, voy a dejar de compartir, si bien esta comunidad Guayú es muy representativa de Colombia, digamos, el territorio aún no ha sido tan explotado turísticamente, pero digamos que no está tan aislado como, por ejemplo, el Amazonas o el Chocó, que es la costa pacífica. Perdón, entonces tiene sus elementos como sus artesanías de las mochilas, los chinchorros, que son pues muy conocidos, pero más allá de eso es darse cuenta de eh, la resiliencia que han tenido al, al continuar teniendo tantas influencias externas a su mundo. eh, Aún así siguen luchando y conservando su identidad y su memoria, que es lo que buscamos quienes nos interesamos por el patrimonio. Espero también poder avanzar, compartir con ustedes los avances de mi investigación, que de todas formas al estar acá en Canadá encuentro también mucho interés por las comunidades autóctonas en Latinoamérica. Yo esperaba que acá encontrar pues mejores condiciones para las de acá, que también hay una necesidad muy marcada. eh, Acá siguen existiendo, pero están también, como me enteré ya estando acá, que están muy aisladas y en condiciones pues también más bien deplorables. Se les siguen vulnerando también sus derechos acá. Pero dentro del doctorado encuentro también mucho interés por la decolonización y por la reivindicación, digamos que esperamos contribuir también como a una era de reivindicación donde eh, principalmente mi interés es esos conocimientos ancestrales para la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, les invitamos a que nos acompañen con comentarios, sugerencias, tanto desde la sala y desde nuestras redes sociales. Les dejo con Eric. El micrófono, Eric.
Gracias, Santiago. Sí, en redes sociales, pues lo que hay son saludos a ambos expositores. No se han formulado ningún tipo de preguntas, lo cual me llama la atención porque ambos son temas bien interesantes y espinosos desde el punto de vista de patrimonio cultural inmaterial. Entonces yo creo que podríamos desarrollar la conversación acá desde la plataforma. Entonces invitamos a todos y todas a abrir sus micrófonos, levantando la mano, hacerle consultas, comentarios, reflexiones a los dos expositores. Entonces, a voluntad, quien quiera hacer alguna observación. Cecilia. Ay, hola, ¿cómo están? Espero que bien. No, me quedé pensando en relación a, bueno, a ambas exposiciones, como decía Eduardo, hay mucha propaganda de que en Canadá hubo todo un reconocimiento. Acá en Argentina ni siquiera eso, al contrario, estamos en procesos de expulsión de las comunidades de sus territorios ancestrales. Y bueno, hay mucha propaganda en Canadá de que, o desde Canadá, de que hay un reconocimiento para hacer una reparación histórica, etcétera, etcétera, algo que parece que a la mirada de Eduardo no está ocurriendo. Y respecto a lo que decía Lila, a lo que expuso Lila, me quedé pensando en ese proyecto que habíamos leído en alguna oportunidad y sobre el que vamos a continuar trabajando. Lo sigo asociando a este proyecto de la Organización Mundial de la Salud, si mal no recuerdo, que todavía estaba en discusión, y bueno, que tiene también que ver con esta posibilidad de controlar eh, penalizar, pero cuando se despenalice, controlar, ¿no? También entonces pensaba por ese lado esta exposición y bueno, más que nada decir eso, que me dejaron reflexionando sobre esos aspectos. No sé si Eduardo y Lila quieren referirse a lo dicho por Cecilia. Bueno, yo sí, era una de los apartados por ahí que tenía y que puedo mirarlo ahí en la presentación también respecto a la Organización Mundial de la Salud, que estuvimos charlando adentro de la red. Y bueno, hay algunos puntos críticos, es verdad, pero en cuanto a cannabis, si se quiere, eh, lo que la comunidad, digamos, está de acuerdo, por supuesto, es una reglamentación, digamos, más allá de una legalización abierta, en realidad está de acuerdo con una reglamentación con pautas claras que digamos de alguna manera existen con la ley de cannabis medicinal, pero queda bastante corto y deja mucha gente afuera y las burocracias son muy profundas. Entonces uno puede ser paciente o delincuente de acuerdo a la burocracia administrativa y eso no puede suceder. Entonces el abordaje cultural viene un poco bueno, a cuestionar esa situación. Em, Después hay una cuestión que también, digamos, si bien las estrategias de la medicina tradicional que emana de la Organización Mundial de la Salud, también hablan de seguridad y eficacia y habla de que los productos de origen tradicional tienen que ser, bueno, reconocidos y culturalmente apropiados. Apropiados, pero en el sentido puede tener dos, puede ser ambivalente, ¿no? Apropiados por quienes, ¿no? La utilización ahí dice sí, puede ser un bien de la humanidad, pero descontextualizado de la cultura. Entonces, pero sí bien apropiado por la comunidad con el respeto que se merece y entendiendo la salud comunitaria desde las prácticas territoriales, ¿no? Hay muchas prácticas y muchos saberes y una alquimia muy fina sobre cannabis, que eso es lo que todavía no se logra interpretar desde la hegemonía, ¿no? de farma y médica, ¿no? Todavía hay un puente para cruzar. Gracias, Lila. César. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Bueno, felicitarlos a ambos por las presentaciones. Creo que todos coincidimos en que fueron ejercicios bastante interesantes. Y tengo una inquietud para Lila. Lila, en tu hipótesis planteas básicamente que pues, todos los saberes, usos y algunos elementos colaterales en torno a la planta de cannabis podrían ser considerados como un patrimonio inmaterial en Argentina. Y a mí me hizo pensar, desde esa premisa, para ti, ¿tú consideras que el cannabis podría ser considerado un patrimonio disidente? Y desde ese enfoque, pues no sé, también me pregunto si tú consideras que podrían ser deseables las tensiones en el reconocimiento de este PCI, o si en su momento quizá tú consideras que sería mejor una aceptación patrimonial generalizada. Son algunas de las cosas que ahí me brincaron. Gracias. A mí lo que me viene resonando de los relatos y de cómo la comunidad, que ya sabemos que es amplia y diversa por lo que vimos, digamos, como algunas conclusiones que en realidad lo que se está es revitalizando tradiciones ancestrales. Y que esta revitalización está atravesando todo un paradigma prohibicionismo, estigmatizante, punitivo, que es muy difícil de erradicar y que tiene que ver con la ética, la moral, toda una construcción que viene a ser de alguna manera un paraguas que le hace sombra, o que le hizo sombra histórica a todo este acervo de conocimientos. Ahora bien, no es una sustancia inocua, no es una sustancia que no esté exenta de, de- de tener temas o de atraer temas de salud, es una sustancia que puede llegar a ser de abuso. Entonces, lo que, digamos, la cultura puede colaborar, el patrimonio inmaterial puede colaborar a ser descriptivo y tiene que ser exhaustivo en la descripción y es lo que trabajamos mucho con la comunidad. ¿Cuáles son los límites y los alcances? ¿Para qué? Para que la misma comunidad pueda en sus territorios ejercer el ejercicio de reducción de riesgos y daños. Por ejemplo, yo no puedo legalizar como Estado y está todo bien cuando hay menores implicados, ¿no? Entonces ese es un límite. No puedo, la cultura es un motor de desarrollo económico, ¿no? Pero yo no puedo, por ejemplo, vender aceites, gomitas, y todo lo que se me ocurra libremente, entonces tiene que estar regulado, aunque puede ser un producto popular, pero regulado y reconocido y tal vez con sistemas de garantías participativas. Entonces, digamos, hay que ser exhaustivo, me parece, en la descripción de esta cultura. Para que la misma comunidad reflexione y de hecho lo hace. Bueno, sí, está todo bien, no, porque hay parámetros que hay que manejar. Así que a nivel comunitario se maneja eso, pero es difícil llevarlo a la práctica y bueno, pero es un trabajo que se está haciendo con mucho nivel de detalle y que bueno, en algún momento va a poder decantar. Por ejemplo, las organizaciones dan capacitaciones a fuerzas de seguridad eh, para esto, para poder decirles desde ellos mismos que no son narcotraficantes, y al contrario, están separados del narcotráfico porque no van a un lugar, el autocultivo es muy importante, porque no van a un lugar a buscar ningún tipo de drogas, a lugares que son a veces impensados y peligrosos, sino que mediante el autocultivo, no solo que uno ejerce el contacto con la naturaleza, sino que se encuentra resguardado, y resguardado resguardando a sus seres también que por ahí destina estos productos. Así que bueno, bastante compleja es la cosa y no sé si te contesté la totalidad. Bueno, te agradezco el comentario y creo que llegamos al punto de cuando estabas haciendo tu presentación. Es un tema bastante complejo que tiene múltiples aristas, ¿no? Y que estamos lejos quizá de encontrar como una única vía, ¿no? Para poder abordarle. Y felicidades, buen trabajo. Gracias. Gracias, Lila. Y César, ¿alguien más?
Bueno, yo quisiera hacerle una consulta a Eduardo. Eh, a veces el patrimonio cultural inmaterial, cuando se investigan comunidades, lo tendemos a pensar como una burbuja donde la comunidad tiene que estar ahí metida y aislada, pero esa no es la realidad, o sea, la comunidad entra en vinculaciones y entonces hay un juego de resiliencia por sus propias características, pero también el vínculo con otras comunidades. Vos mencionaste la llegada de múltiples componentes étnicos a través de la historia al territorio. ¿Pudiste visualizar hibridaciones dentro de los procesos de la vida del pueblo Wayuu? Y digamos que yo evidencio los dos casos. Ellos tienen sus resguardos, pero también tienen un proceso de mestizaje importante en los centros urbanos. De todas formas, están como muy insertos en la sociedad en general, aún estando las comunidades, aún habiendo pues comunidades más resguardadas, precisamente por la protección, pues sí, en su territorio. Eh, yo creo que se dan los dos casos. Eh, uno más eh, conservacionista y el mestizaje que claro que es algo muy característico, yo creo, en Colombia también. Pues en Colombia es muy importante el mestizaje en general. Gracias, Eduardo. Eh, sí, lo importante es que entonces, como decía, cada vez evidencia más la necesidad de la transferencia intergeneracional, porque no solo el mestizaje, sino que todas estas dinámicas contemporáneas que se nos presentan, pues hace que los jóvenes se interesen menos por, por su historia, por, sí, no, por su patrimonio, digamos, o su matrimonio. Les quería hacer un comentario que ayer hablando con mi director de investigación en inglés y en francés es fácil porque existe la palabra patrimonio heritage, que él me decía que entonces un matrimonio, que íbamos a cambiar el patrimonio por el matrimonio, pero también, no recuerdo bien, pero bueno, estaba en un encuentro de luchas sociales en América Latina y hablaban mucho de las mujeres, que tampoco se trata, pues que no se trata tampoco de ya ser un matriarcado, sino un matrimonio, sino que podamos trabajar en conjunto todos. Entonces, sí, esa es una necesidad muy importante, la transferencia cultural en este momento, más, cada vez más. Gracias, Eduardo. Y Lila, en tu proceso de investigación, en el mundo del cannabis, el mercado es muy importante. En Costa Rica, por supuesto, casi no hemos avanzado en nada de eso. Y todo el concepto es el espacio donde se compra eh, la, el, el producto, que son espacios peligrosos, no, digamos, no hay la facilidad, sino que tenés que ir a barrios donde se comercializa no solamente eh, el cannabis, sino todo el resto de las drogas. ¿Cómo, cómo se puede hacer para que el mercado
se vuelva una variable un poco más bondadosa en un manejo de esta sustancia que por lo demás conocemos en toda América Latina cientos de comunidades indígenas y rurales, etcétera, que usan sustancias psicotrópicas y que no son perseguidos por el Estado eh, actualmente. No sé, ¿cómo valorizas el asunto del mercadeo en tu investigación? Sí, bueno, a lo que decías lo último, de hecho la ayahuasca en Perú es patrimonio inmaterial y el consumo de hojas de coca. Así que ahí se podría como agarrar algún elemento para hacer un hilo conductor con esto. Y bueno, respecto al mercado, sabemos que ahí hay un terreno de intereses feroces, ¿no? Desde la propiedad de las semillas, desde el tema farmacéutico, médico farmacéutico, pero por lo menos en Argentina la característica que tiene es que, por un lado, las burocracias son tan lentas, que si bien existe la ley industrial, no logra implementarse, el Estado no logra aceitar los mecanismos para dar licencias. Existen sí licencias, existen desarrollos de empresas, pero sin embargo, se abren como dos líneas, ¿no? La línea de mercado. Sí, es bastante complicada la respuesta, pero la línea de mercado, digamos, médico hegemónica, donde los laboratorios dan preparados estandarizados, aislados, porque dentro de la cultura canábica lo que se pondera es el extracto de planta completa que tiene 500 componentes, más de 500 componentes, que eso hace un efecto séquito mucho mejor que un producto aislado. Entonces, lo que la comunidad canábica que está instruida y sabe de este tema, el producto estandarizado en algún momento te hace efecto y en algún momento va decayendo porque hay sistemas de rotación que hay que hacer entre variedades, cepas, y esa es toda la sabiduría y la alquimia que maneja la comunidad. Por el otro lado, digamos, hay un mercado de emprendedores del cannabis, que es de la comunidad canábica, bueno, ya hacen sus productos y son tantas las organizaciones territoriales y grupos de emprendedores que eso se da en lo cotidiano, aunque no esté reconocido y está legitimado socialmente. Por más que, digamos, la pata floja es la trazabilidad y el control de calidad, pero eso también el Estado en algunos casos sí está presente digamos, asiste a las organizaciones para perfeccionar sus técnicas, y en otro lado, bueno, sigue siendo un riesgo sanitario. Son procesos que se siguen, digamos, discutiendo. Y por el otro lado está el mercado de toda la parafernalia que implica la cultura canábica, ¿no? Desde, pongamos, papelillos, pipas, bongs, tierra, nutrientes para las plantas. Así que en realidad es una industria que bien reglamentada podría dar trabajo para todas las personas, disminuyendo los riesgos, los daños, y bueno, siendo más virtuosa, ¿no? Con un apoyo al Producto Bruto Interno importante. Es potencial. Si se toman buenas políticas públicas, puede llegar a buen puerto. El tema siempre es que no avasalle la industria corporativa, ¿no? Sobre las comunidades, eso es importante. Eh, Gracias, Lila y Santi. Bueno, eh, ya no hay más preguntas, entonces podríamos, a ver la hora, sí, podríamos ir cerrando. Gracias, Eric. Gracias, Alila. Gracias, Eduardo. Hoy hemos compartido los usos de la planta cannabis Sativa L en Argentina, saberes de identidades y colectivos sociales, y hemos compartido con Eduardo el paisaje cultural e industrial en La Guajira, identificación de una ruta de sostenibilidad tradicional y el estudio de las transformaciones paisajísticas del territorio a causa de la industria.
para ir cerrando, a través de esta organización y producción de los eventos virtuales, Memorias, Saberes e Identidades, luego de esta 10ª sesión, hemos construido un espacio digital, virtual, una dimensión sin delimitaciones, desde el cual hemos visibilizado, valorado y reflexionado sobre el patrimonio cultural tangible e intangible de todo nuestro continente, de nuestras comunidades. Estos espacios nos han permitido compartir relatos, saberes tradicionales, experiencias colectivas, identidades diversas. Se han promovido diálogos plurales y una comprensión profunda de nuestros legados culturales, siempre trascendiendo ese término del patrimonio. Al articular estas memorias, conocimientos y prácticas culturales, vamos contribuyendo. Se contribuye al fortalecimiento de la identidad, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia. Y claro, vamos dinamizando la cultura desde múltiples dimensiones. Es importante esa multidimensionalidad de nuestro trabajo. Y después de casi un año de trabajo constante, haciendo equipo con Eric en esta gestión y producción de nuestros encuentros dentro de la red de pensamiento crítico de los patrimonios culturales, la red americana, nos estamos acercando a un momento especial de cierre. En nuestro último encuentro del año, que será este 27 de diciembre, realizaremos un recorrido reflexivo por todo lo trabajado, recorriendo y reconociendo los aprendizajes, diálogos y aportes que han dado forma a este espacio colectivo. Y claro, esta sesión marcará una vuelta, una vuelta más de estos encuentros. Ya veremos cómo avanzaremos, pero también será un punto de quiebre que nos permitirá prepararnos para nuestro evento de aniversario que estaremos celebrando a mediados de enero del 2026, proyectando nuevos desafíos y compromisos para el año que comienza. Entonces, les recordamos que somos la Red Americana de Pensamiento Crítico de los Patrimonios Culturales. Yo soy Santiago Buitrón y te doy el paso, Eric, para cerrar. Bueno, pues quisiera para terminar agradecer a todas las personas que nos han seguido en la red de Facebook y a todas las personas que han estado acá acompañando a los expositores y deseo para todos ustedes un feliz fin de semana y nos veríamos en el último programa de esta serie que sería el 27, sábado 27 de diciembre a las 8 de la mañana. Entonces a todos y todas, un buen fin de semana y nos vemos pronto. Buen fin de semana, si Muchas se puede abrir gracias. sus micrófonos y decir chao. Buen fin de semana. Que estén bien, nos Buen fin vemos de hasta la semana, próxima. gracias. Chao, Hasta luego. chao. Hasta luego.